Quiero empezar por lo más importante, reconocer quienes contribuyeron a esto, y en ese sentido Vera Martínez y Raimundo Belmont son Vera ya graduada de maestría y Ray está en el proceso. La doctora Lilia Bernal, que nos ayuda con un auxilio técnico increíble. Y como colaboradores, el doctor Daniel Padilla en el Colegio de Postgraduados, la doctora Patricia Coello en el Departamento de Bioquímica y el doctor Matthew Paul en Rothamsted. Y bueno, pues el financiamiento. Me gustaría que estuviera por acá con ACID, pero pues, está rudo el asunto. Sin embargo, de GAPA, siempre fiel, ahí nos permite seguir haciendo algunas cosas y pues lo que también nos da la facultad. Dicho eso, hoy vamos a platicar un poco de la vaina. La vaina, que en los frutos de frijol es una estructura muy importante, no solo porque protege a las semillas en desarrollo, sino porque, como veremos un poco más adelante, tiene un papel fundamental en su nutrición. Esta imagen representa eso. Aquí tenemos frutos de 25 días después de la antesis, y ustedes pueden ver el desarrollo de las semillas, como luce bastante equilibrado, prácticamente todas son iguales. Estos son frutos que se cortaron cuando tenían 20 días, y llevan 5 días desprendidos de la planta e incubados en la oscuridad. Lo que podemos ver es que, pues, mientras que algunas semillas han detenido su desarrollo, otras lo han continuado. No a la misma velocidad que estas, pero sí es clara la diferencia entre estas y las que no. Aquí también puede verse que cada fruto responde de manera distinta. En algunos casos solo se desarrolla una, en otras 2 y en otras 3, de manera aparentemente aleatoria, aunque pueden ver una tendencia a que sean estos los que están en esta última parte, los que tienen mayor oportunidad de sobrevivir. Este es el modelo experimental con el que hemos hecho muchas de las cosas que les voy a contar. Si estos frutos los dejamos a que lleguen a donde puedan llegar, vamos a tener que, cuando el proceso termina, en comparación con las semillas que se desarrollaron de manera normal, que son estas, acá lo que vemos es esto. Un gran número de semillas no lograron concluir su desarrollo, cosa que ya veíamos desde la imagen anterior, pero hay algunas que tienen un aspecto casi normal. Y entre estas y las otras tenemos un gradiente. Esto es lo que generalmente se observa cuando un cultivo de frijol es atacado o afectado por una condición adversa que impide que el ciclo suceda de manera exitosa. Si analizamos con detalle lo que sucede en las vainas, pues más o menos en estas imágenes se cuenta lo que ocurre. Acá tenemos cómo cambia el peso seco de los frutos en función del desarrollo. En condiciones normales, pues aquí tenemos un crecimiento lineal del peso seco del fruto. Al momento en que nosotros los cortamos de la planta, en estos que fueron removidos, pues no hay más crecimiento. ¿Qué pasa con las vainas? Bueno, pues eso se ve en esta imagen. En el caso de los frutos que se desarrollan pegados a la planta, ustedes pueden ver cómo el peso seco de la vaina no cambia mucho después de los 20 días. Eso quiere decir que el crecimiento que está experimentando la semilla tiene que ver fundamentalmente con lo que la planta aporta, no con recursos que almacenaba la vaina. En cambio, en las vainas de aquellos frutos que se removieron sucede algo muy distinto. Hay una caída acelerada en el peso seco de los mismos, que a final de cuentas pues nos da esta diferencia. En relación con las semillas, pues también podemos ver algo que es interesante. Las semillas de los frutos que están creciendo en condiciones normales, después de los 20 días, entran en una etapa de un crecimiento exponencial. Una acumulación muy importante de materia seca que es soportada fundamentalmente por la actividad fotosintética de la planta. Pero las semillas de los frutos que fueron removidos, pues vemos aquí una ligera tendencia. Visto de manera individual, encontramos que en las semillas que crecen en los frutos normalmente desarrollados, pues esto es lo que sucede. Cada semilla tiene un crecimiento muy parecido y a fin de cuentas llegamos a un peso que anda por acá. En el caso de los frutos que fueron removidos tenemos 2 clases de semillas. Unas que no se van a desarrollar y que están representadas por estos círculos abiertos. Pero hay una pequeña proporción de las mismas que es capaz de continuar con su desarrollo.
y por un tiempo, aunque sea relativamente pequeño, mantienen una velocidad de crecimiento que se parece mucho a la que tienen las semillas que están desarrollándose en condiciones normales. Después, esto no se mantiene y a fin de cuentas tenemos semillas más pequeñas, pero finalmente semillas que si las analizamos, pues mantienen muchos de los atributos que caracterizan a las semillas que se desarrollan normalmente. Aquí las líneas, las barras llenas representan las semillas desarrolladas en condiciones normales y las barras grises son los valores que obtuvimos para semillas que lograron desarrollarse en los frutos que fueron removidos. En relación a la cantidad de proteína expresada como cantidad por gramo de peso seco, pues realmente no hay diferencia. La diferencia en la cantidad de almidón es muy pequeña. Si analizamos el tipo de proteínas que se acumulan en las que crecieron en condiciones normales y en las que crecieron en los frutos que fueron cortados de la planta, tampoco vemos diferencias. La figura anterior nos mostraba que las semillas que se desarrollan en los frutos que fueron cortados son más pequeñas, pero para fines prácticos son semillas perfectamente viables y eso lo podemos ver en esta imagen. Si nosotros tomamos esas semillas y las ponemos a germinar, germinan exitosamente y son capaces de dar origen a una planta perfectamente viable. Esto nos lleva a una conclusión. Y aquí dice que en condiciones nutricionales extremas, imagínense qué condición más extrema que cortar un fruto de la planta, los recursos acumulados pueden soportar el desarrollo de algunas semillas. Es claro que esos recursos no son suficientes para todas ellas. Sin embargo, hay un reparto diferencial de los mismos que garantiza que algunas de ellas puedan desarrollarse exitosamente. Dicho esto, pues vamos a ver qué sucede en la vaina, porque ahí es donde aparentemente está ocurriendo todo. Esta imagen que tenemos aquí representa un corte transversal del fruto. Aquí tenemos la vaina y aquí tenemos la semilla que está creciendo. Después de que lo desteñimos con etanol hirviendo por toda la mañana, lo teñimos con Lugol. Y aquí podemos ver cómo en esta parte de la vaina hay una acumulación muy importante de almidón. Si nosotros tomamos este tejido y purificamos el almidón, nos vamos a encontrar con un almidón como el que tenemos acá. Si lo comparamos con el almidón que se acumula en el embrión, pues hay una diferencia importante. Este es más grande, pero la morfología de este de alguna manera se parece al que se acumula en el embrión. El que tenemos en las hojas es un almidón mucho más pequeño y en forma de láminas. Entonces, el que se acumula en la vaina es un almidón que tiene características intermedias entre el del embrión y el de las hojas. Esta imagen representa los cambios que se pueden observar en las vainas de los frutos de frijol en dos condiciones contrastantes. Las barras oscuras representan lo que sucede cuando los frutos se están desarrollando de manera normal. Y ustedes pueden ver cómo la cantidad de almidón tiene una subida, alcanza valores máximos alrededor de los 20 días después de la antesis, pero luego hay una caída brusca que poco más adelante hará que prácticamente el almidón desaparezca. Si analizamos las cantidades de glucosa y de fructosa, pues más o menos se sigue la misma tendencia. Tenemos valores altos alrededor de los 20 días y estos van disminuyendo. Con la sacarosa sucede algo distinto. Los niveles de sacarosa, en el momento en que las concentraciones de estos otros compuestos empiezan a disminuir, estos suben un poco. De alguna manera dando a entender que los recursos que tenemos acá, cuando el almidón se degrada, antes de pasar a las semillas, primero se convierten en sacarosa y esta es una de las maneras como esos nutrientes se transportan a las semillas. Si nosotros tomamos frutos de 20 días y los ponemos en oscuridad, esto es lo que sucede con esos frutos. Inmediatamente después de que los hemos cortado, empieza a disminuir la cantidad de almidón. 5 días después, ya prácticamente no queda almidón. En comparación con estas que tienen 25 días, estas también, la diferencia es que los últimos 5 aquí fueron pasados, cortadas de la planta. Ustedes pueden ver cómo la degradación de almidón se ha acelerado. Los niveles de glucosa y de fructosa muestran una tendencia a la alta, probablemente en consecuencia con la degradación de este almidón, y lo mismo sucede con la sacarosa. Ahora, ¿cómo se degrada el almidón? Este es un gel de actividad, es un simograma.
Lo que estamos viendo aquí es, si nosotros tenemos una matriz en donde hemos incluido el sustrato, cuando corremos las proteínas, ¿qué es lo que se ve? En condiciones normales, nosotros distinguimos esto. A partir de los 20 días, la actividad amilolítica de esos extractos va aumentando. Distinguimos dos tipos de enzimas, las que tienen alto peso molecular y otras más pequeñas. El cambio más importante se da en estas. Ahora, en los frutos que fueron cortados, en las vainas de los frutos que fueron cortados sucede algo, pues que de alguna manera se parece a esto, pero de manera mucho más exacerbada. Perdón. Podemos ver cómo inmediatamente después de que los cortamos empieza a haber un cambio. Pero ese cambio no se detiene. Para este momento ya prácticamente no queda almidón y sin embargo esta actividad enzimática sigue induciéndose. Aquí hay una cosa interesante que pues queremos investigar, no lo hemos hecho, pero es una de las cosas que me da mucha curiosidad que está ocurriendo. En cambio, esta otra actividad enzimática tiene un comportamiento contrario. Ustedes pueden ver cómo a medida que transcurre el número de días en que los frutos fueron cortados, esta actividad va disminuyendo y esta va aumentando. Una vez que vimos eso, pues nos dio la idea de, bueno, ¿y quién es esa enzima? Pues intentamos purificarla. Después de varios pasos de purificación, esta gráfica que tenemos acá corresponde a la separación de la actividad enzimática en una columna de exclusión molecular, en donde podemos ver que las actividades de alfa y beta amilasa que teníamos en esa mezcla, pues se pueden resolver. Este es un gel de actividad en donde podemos ver cómo nos hemos quitado de la actividad que teníamos acá de bajo peso molecular, nos queda solo esta, y cuando estas fracciones las corremos en un gel de poliacrilamida y lo teñimos con plata, lo que descubrimos es solo una banda de alrededor de 45 kilodaltones. Recortamos la banda, la mandamos a analizar por espectrometría de masas y los péptidos que se identificaron están coloreados en amarillo, tenemos una buena cobertura y esto se identifica como una amilasa peculiar. Bueno, eso es lo que pasa en el fruto. La actividad de estas amilasas es importante para degradar el almidón que se acumula allí, pero pues también veíamos que esos recursos se distribuyen de una manera diferencial y queríamos investigar cómo sucedía eso. Con ese propósito hicimos este experimento en donde frutos de 23 días que estaban creciendo en condiciones normales y frutos que tenían 3 días de haber sido cortados de la planta que se veían de esta manera, los pusimos en una solución que tenía sacarosa uniformemente marcada con carbono 14. Dejamos 48 horas para que la sacarosa pudiera entrar y distribuirse. Al término de ese tiempo cuantificamos la cantidad de la misma que había sido incorporada en los dos casos. En el caso de los frutos que habían sido cortados con anterioridad, la incorporación es más alta porque estos frutos en ese proceso, en ese tiempo que estuvieron separados de la planta, perdieron agua. Y la mayor incorporación, pues es una respuesta a eso. Ahora, una vez que cuantificamos esto, pues quisimos ver cómo se distribuía. Y analizamos qué proporción de esta marca estaba en el embrión, en la cubierta seminal y cuánto quedaba en la vaina. La barra negra corresponde a la distribución de sacarosa uniformemente marcada en estos frutos control, en estos frutos que se desarrollaron en condiciones adecuadas, y podemos ver que una parte importante de la misma se encuentra en los embriones, otra está en la cubierta seminal, pero la parte más grande está en la vaina. En los frutos que fueron removidos se mantiene una tendencia similar. Probablemente el cambio más importante es que la proporción de marca que está en el embrión es un poco mayor y menor la que se encuentra en la vaina. Fuimos un poco más allá. En el caso de los frutos que fueron removidos tenemos dos tipos de semillas. Las semillas que se van a desarrollar y las que no. Bueno, pues entonces vimos cuánta marca había en los embriones de las semillas que se estaban desarrollando de manera normal en cada embrión y vimos que ya había cerca del 4% de lo que había sido incorporado de manera total. Un poquito menos estaba en la cubierta seminal y eso era igual pues para prácticamente todas las semillas que se habían desarrollado en esta condición. En cambio, en las que estaban creciendo en los frutos que habían sido cortados de la planta, la historia es diferente. En las semillas que se estaban desarrollando, pues ahí tenemos prácticamente la concentración de todo lo que estaba en los embriones. En la cubierta seminal también,
pero en las semillas que no se estaban desarrollando prácticamente no había marca. Esto claramente decía que, pues efectivamente, el suministro de nutrientes se había interrumpido. Quisimos ir un poco más allá. ¿A qué nivel se daba esa interrupción del flujo? Para eso lo que hicimos fue, pues, tomar estos frutos y hacer disecciones. Analizamos la cantidad de sacarosa que estaba en la placenta, la cantidad de sacarosa que estaba presente en el funículo, esta cosita que se ve aquí, cuánta sacarosa estaba en la cubierta y cuánto estaba en los embriones. La parte más difícil fue tener suficientes funículos, pero bueno, después de un rato lo logramos. Y los valores de las cuantificaciones de sacarosa se presentan acá. Las líneas negras o las barras negras corresponden a los frutos que se desarrollaron en condiciones, corresponden a la placenta. Las barras grises corresponden al funículo, estas punteadas corresponden a la cubierta y estas claras al embrión. En semillas cultivadas o crecidas en condiciones normales que tenían 23 días después de la antesis, esta es la distribución que se ve. Una concentración de sacarosa en la cubierta seminal y una cantidad importante de la misma en el embrión. En las semillas que sí lograron desarrollarse después de 3 días de que habían sido removidas, esto es lo que tenemos. Una distribución que se parece mucho a la distribución observada en semillas que estaban cultivadas o que estaban creciendo en condiciones normales. Pero estas semillas que no se están desarrollando tienen este patrón. La cantidad de sacarosa en la placenta, pues desde luego que es la misma, es el mismo fruto. La cantidad de sacarosa presente en el funículo, pues más o menos, pero el problema es que en la cubierta ya no hay nada. Y desde luego en el embrión tampoco. Esto pasa cuando los frutos tenían 3 días después de haber sido cortados de la planta, y el comportamiento se ve igualmente cuando tienen 5. En otras palabras, a la altura del funículo, aquí, era donde probablemente se estuviera regulando el flujo de la sacarosa. Hicimos otro experimento, ahora con marca, para ver si podíamos identificar de una manera más precisa dónde estaba el punto de control. En este caso, pues pusimos los frutos en sacarosa uniformemente marcada con carbono 14 y vimos cómo se distribuía. Aquí sí, las barras negras corresponden a las semillas desarrolladas en condiciones normales, las barras grises a esas que sí lograron desarrollarse en los frutos que habían sido removidos, y las barras blancas a las semillas que no se desarrollaron en los frutos que fueron cortados. Tenemos la marca en la placenta, la marca en la parte baja del funículo, que es la más cercana a la placenta, la marca en la parte superior del funículo, la marca en la cubierta seminal y la marca en el embrión. Lo que vale la pena resaltar es que en los frutos, en las semillas que no se van a desarrollar, ustedes pueden ver cómo en la parte baja del funículo todavía tenemos marca. Y esa se reduce considerablemente en la parte más alta. Es decir, algo está ocurriendo aquí para que en condiciones extremas, en algunas semillas, el flujo de sacarosa se detenga aquí, se impida que algunas semillas se desarrollen y eso permita el desarrollo de otras. ¿Qué podría estar ocurriendo ahí? Bueno, pues después de mucho darle la vuelta y preguntarle a todo mundo, pues llegamos a que la calosa podría ser un elemento que pudiera explicar este fenómeno. La calosa es un elemento importante de las placas cribosas. Como un anticuerpo específico para la misma la podemos ver aquí. Esta es una placa cribosa y ustedes pueden ver un patrón punteado que distingue a las acumulaciones de calosa en las placas cribosas. Aquí tenemos las semillas que se están desarrollando en frutos que tenían 3 días después de haber sido cortados de la planta, y fíjense cómo el patrón punteado y las características de la acumulación de calosa se parece mucho a la que observamos en las semillas que se están desarrollando de manera normal. Pero en aquellas que no, hay una gran diferencia. La acumulación en las placas cribosas tiene una naturaleza doble. Y si ustedes se fijan, además de las placas cribosas,
tenemos señales en otros puntos que probablemente son los plasmodesmos que conectan a estos elementos cribosos con las células acompañantes. Si este mismo análisis se hace para frutos que tienen 5 días después de que fueron cortados de la planta, pues el comportamiento simplemente se ve exacerbado. Una cuantificación de las dimensiones de estas placas pues muestra eso. Las dimensiones de las placas en las semillas que se están desarrollando normalmente o en aquellas que son capaces de continuar con su desarrollo en frutos que fueron cortados no cambian de manera significativa. Pero en esas semillas pequeñas que no van a continuar con su desarrollo vemos un engrosamiento muy importante. Ahora, ¿el hecho de que se acumule calosa significa que el flujo se restringe? Bueno, pues nuestros datos dicen que sí, pero queríamos verlo. Lo que hicimos entonces fue tomar los funículos y digerirlos con una mezcla con un cóctel de proteasas y de amilasas. Después de 7 días a 70 grados centígrados para que esto se digiera bien, esto es lo que se ve. Aquí tenemos las placas de las semillas que se están desarrollando adecuadamente en frutos que tienen 23 o 25 días después de la antesis. Aquí es cómo se ven las placas en esas semillas que en frutos que tienen 3 o 5 días de haber sido cortados de la planta, están creciendo. Y podemos ver que pues básicamente hay una correspondencia. Estas son normales en tanto que no ha habido un cambio y eso permite que el flujo de la sacarosa pueda ocurrir. Pero en aquellas semillas que no se están desarrollando, a los 3 días ustedes pueden ver cómo empieza a aumentar la deposición de calosa y a reducirse el diámetro de los elementos cribosos. Para los 5 días esto ya está resuelto. Ya prácticamente no se ve mayor cosa. Ahora bien, tenemos una cuestión en el funículo. Cuando las condiciones nutricionales son extremas, en el funículo existe la capacidad de limitar el flujo de sacarosa. Quisimos preguntarnos, bueno, ¿y de dónde viene la señal? ¿Será posible que para entonces el embrión ya haya muerto y que pues de alguna manera contribuya a generar esa señal? Este experimento tiene el propósito de abordar esa cuestión. Lo que hicimos fue tomar frutos, sacar los embriones, y tenemos embriones que están creciendo en condiciones normales, son estas barras negras, y en los frutos que fueron removidos tenemos embriones que van a seguir creciendo, son estas barras blancas, y embriones que no, son estas barras que están por acá chiquitas. Unas son grises y otras blancas, pero bueno, ya no se notan muy bien. Y aquí la cuestión es la siguiente. Si estos embriones los ponemos en una solución que tiene sacarosa, podemos ver que los que están en condiciones normales son capaces de tomarla. Los que se están desarrollando también. Pero estos que no se están desarrollando, si los ponemos en una solución que tiene sacarosa, ustedes pueden ver cómo en función del tiempo son capaces de tomarla. Es decir, al menos mantienen esa capacidad. La siguiente cuestión es, bueno, ¿la toman y la pueden transformar? Esta imagen representa eso. Aquí tenemos la cantidad de sacarosa tomada por los embriones que tenían 23 días, cultivados en condiciones normales. Los que tenían, los de los embriones que crecieron en frutos que fueron removidos y 3 días después manifestaban una capacidad para seguir creciendo, y los que no. Esta es la cantidad de marca que fueron incorporadas, que fue incorporada en función del peso, y acá vemos en qué la convierten. En los 3 casos, una parte importante de la marca incorporada se convierte en proteína y en almidón. No hay una diferencia importante entre las semillas que crecieron en condiciones normales y las que manifestaron una capacidad para crecer en frutos removidos. Pero las que no estaban creciendo en los frutos removidos mantienen 3 días después de que fueron cortadas de la planta la capacidad para convertir la sacarosa en proteína y empieza a disminuir la capacidad para sintetizar almidón. 5 días después, estos embriones que no se están desarrollando siguen siendo capaces de tomar marca, siguen siendo capaces de hacer proteína, pero la capacidad para convertir esta sacarosa en almidón se ha reducido de manera notable. Esto nos lleva a otra siguiente conclusión.
En condiciones nutricionales extremas, el flujo de nutrientes se interrumpe en el funículo. La acumulación de calosa es un elemento fundamental para explicar esto, sin embargo hay una cuestión que a mí me parece interesante. Y es que el flujo a las semillas que no continuarán con su desarrollo se interrumpe antes de que las semillas mueran, antes de que los embriones mueran. En otras palabras, pues aquí se ha cometido un crimen, ¿no? Bien, nuestro modelo es este. De acuerdo con los datos que tenemos, cuando cortamos los frutos de frijol, estos se comportan como una entidad. Una entidad capaz de tomar decisiones que casi parecen inteligentes. Primero, es capaz de percibir esa condición. Es capaz de percibir que se ha interrumpido el flujo de nutrientes. Segundo, es capaz de movilizar las sustancias que tiene en la vaina. Y no solo eso. Lo más interesante es que es capaz de comparar los recursos disponibles con la exigencia que a este fruto le plantea el desarrollo de todas estas semillas y tomar la decisión más inteligente. Si los recursos disponibles se hubieran repartido de manera equitativa, el resultado hubiera sido que tenemos 5 semillas pequeñas que no sirven para nada. En cambio, gracias a esa decisión que implicó sacrificar algunas, al menos una será capaz de reunir todos los atributos que le permitirán ser una semilla exitosa. ¿Y cómo se controla esto? Bueno, nosotros estamos interesados en analizar si existe un proceso de transducción de señales que esté involucrada en esta historia. Y hemos volcado nuestra atención a esta sinasa que se llama SNRK1. SNRK1 pertenece a una familia de sinasas conservadas en animales y en levaduras. En animales es ANPK y en levaduras SNF1. Estas sinasas son muy importantes porque son capaces, de acuerdo con lo que existe en la literatura, de regular muchos procesos. Procesos que tienen que ver con cancelar la actividad de algunas vías metabólicas, de promover otras, de modificar la expresión de genes. Y todo eso en función de la disponibilidad de energía. Nosotros creemos que SNRK1 va a ser un elemento fundamental para explicar el comportamiento de nuestro modelo y hemos hecho algunas cosas. Por ejemplo, en los embriones, si nosotros medimos la actividad de SNRK1 durante el desarrollo, vemos que hay un pico de actividad a los 20 días. A los 20 días lo que está pasando con estos embriones son cambios que se pueden ver aquí. Empieza la acumulación de proteínas, disminuye la cantidad de exosas y hay un aumento importante en la cantidad de almidón. Aquí es importante considerar que el interior de la semilla es un ambiente prácticamente anaeróbico. La cantidad de oxígeno que hay es tan pequeña que realmente estamos hablando casi de una condición anaeróbica. Esa condición anaeróbica tiene que hacerse compatible con un proceso metabólico muy intenso. La síntesis de almidón y la síntesis de proteínas exigen cantidades increíblemente altas de energía, de recursos metabólicos y sobre todo de ATP. ¿Cómo lograr la producción de ese ATP en un ambiente donde hay poco oxígeno? Bueno, pues nosotros pensamos que la actividad de SNRK1 tiene que ver con eso. De este lado tenemos un western donde se muestran los cambios en la cantidad de la subunidad catalítica de este complejo y vemos cómo a medida que va pasando el tiempo esta cantidad va disminuyendo. Pero esta actividad se regula por la fosforilación de la subunidad catalítica y eso se ve acá. Además de modificar la cantidad de proteína, tenemos una modificación igualmente importante en la cantidad de proteína que está fosforilada. Estas dos condiciones, junto con la posibilidad de que el complejo se asocie con otras subunidades que regulan su función, seguramente tiene algo que ver. En el caso del embrión, pues podemos establecer esta conexión. En el caso de la vaina, lo más probable es que sea distinto. Estamos haciendo algunas cosas y los datos indican que puede ser muy diferente. Pero pues todavía no hay mucho que les podamos contar con certeza. Ahora, ¿y esto qué? Bueno, pues nosotros nos planteamos una pregunta.
si será posible que a partir de las características metabólicas que hemos observado en las vainas, se puedan diseñar variedades comerciales que toleren mejor los efectos negativos de un ambiente hostil. Nosotros estamos pensando en esas condiciones que se presentan en sitios donde la agricultura se practica pues simplemente con las lluvias de temporal. Después de que las lluvias se establecen, alrededor de mediados de julio y principios de agosto, generalmente se presenta un periodo que se llama canícula. Es un periodo que se caracteriza porque las lluvias se detienen y por varios días no llueve y aumenta la temperatura. Para las plantas que se están cultivando eso representa un estrés realmente muy serio. Lo interesante del asunto es que si las que sobreviven a esa condición, pues después sigue lloviendo y como que no pasó nada. Nosotros creemos que pues ahí hay algo que podríamos hacer. Si la vaina ha demostrado una capacidad para soportar el desarrollo de las semillas bajo condiciones nutricionalmente extremas, pues a lo mejor valdría la pena que nos preguntáramos si en una condición natural, donde por alguna razón la actividad fotosintética se ve afectada y con ello el suministro de azúcares, pues a lo mejor contar con genotipos que acumularan cantidades importantes de recursos en las vainas que pudieran hacer disponibles a las semillas bajo esas condiciones, pues podría ser una cosa que podría a lo mejor resultar interesante. La forma más directa de probar esto, pues probablemente sería hacer plantas transgénicas. En frijol es muy complicado hacerlas y yo creo que en el nuevo escenario en el que nos encontramos, pues simplemente no va a haber oportunidad. Pero, pues tenemos la fortuna de que hay una gran diversidad genética. Bueno, pues ya le hemos echado un ojo a eso y hemos encontrado lo que les presento en esta imagen. Aquí tenemos una colección relativamente pequeña de genotipos de frijol y lo que hemos hecho es medir la cantidad de almidón y proteína en las vainas a 20 días después de la antesis. Y ustedes pueden ver cómo la cantidad de proteína cambia, pero cambia relativamente poco. En cambio, la cantidad de almidón que tenemos en esas vainas sí es muy diferente. Entonces, pues nosotros pensamos que a manera de conclusión general, podemos decir que las vainas de los frutos de frijol son una estructura que no solo protege a las semillas que se están desarrollando, sino que también es un elemento muy importante para regular su nutrición. Es el paso obligado de los nutrientes en dirección a las semillas y tiene la capacidad también de acumular sustancias para amortiguar el suministro de los mismos a las semillas. En caso de que hubiera algunas variaciones, las vainas pueden amortiguar eso y en condiciones extremas, pues garantizar que algunas semillas puedan desarrollarse. La otra cuestión es que existe una variabilidad genética muy importante en relación a las características del metabolismo de carbono en las vainas de los frutos de frijol y estamos interesados en explorar esta y ver si podemos hacer un uso racional de las mismas en búsqueda de genotipos que puedan ser más adaptables a condiciones ambientales tal vez cada vez más adversas. Aquí le voy a dejar y si existe alguna pregunta, pues bien encantado. Muchas gracias por su seminario. Vamos a seguir con la sesión de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Yo no sé, pero siempre creí que la hoja que sostenía la inflorescencia era la que nutría las vainas. Y dos, ¿dónde quedaron los cotiledones en todo este experimento? Ok. En condiciones normales así es. Efectivamente, la hoja que está más pegada a las vainas, más pegada a los frutos, es quien tiene la contribución más importante. Hemos hecho experimentos de marca y así es. Lo que yo les presento es una condición extrema. Una condición que implica que esa hoja ya no existe. Que tenemos semillas que se están desarrollando y ahora la cuestión es, ¿se puede hacer algo para que esas semillas se desarrollen? Lo que estamos viendo es una respuesta a la condición más extrema que nos podamos imaginar. Y lo que estamos viendo es que recursos que normalmente la vaina no envía
a las semillas, en esas condiciones extremas sí. Es como una medida de seguridad que se usa solamente en condiciones extremas. Los cotiledones, pues ya para este momento, estamos hablando de plantas que están en etapa reproductiva, ya para este momento los cotiledones ya no figuran. Son importantes en el establecimiento. Y allí pues probablemente lo que sería interesante analizar es si estas semillas que crecieron en esas condiciones tan adversas tienen en los cotiledones los recursos que necesitan. La idea es que sí, porque las plantas son igualmente exitosas. Sin embargo, a lo mejor valdría la pena comparar si los procesos que suceden en esos cotiledones, si los analizamos a la luz de los que ocurren en los cotiledones de semillas que crecieron en condiciones normales, son iguales o si hay alguna diferencia. Entonces, pues por ahí habría que buscar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ulises. Pues muchas gracias, Eleazar, por haber venido. Primera pregunta, y me imagino que ya sabes por qué la pregunto, es ¿qué tan conservado es este mecanismo, ¿no? Por ejemplo, en otras familias, las brásicas, por ejemplo, ¿no? La segunda pregunta es, nos mostraste de manera muy ilustrativa cómo sucede este fenómeno que parece ser controlado, cómo sucede que algunas semillas se vuelven abortivas y cómo algunas se desarrollan y cómo eso está controlado por la calosa. Y cómo es que esto sucede, ¿no? Pero ¿quién decide eso? Yo creo que también una pregunta que también te estás preguntando. Y pues, ¿qué pistas tienes al respecto, ¿no? Y lo último es, en el contexto del fitomejoramiento, de las variedades domesticadas, etcétera, ¿qué es lo que se ha hecho durante la domesticación? ¿Que todas las semillas sean viables o no? ¿O que algunas semillas sean viables nada más, no? Yo me imaginaría intuitivamente que en poblaciones naturales de estas plantas, por cuestiones adaptativas, si viene una condición adversa, la planta decida que algunas semillas se salven y algunas no. Pero me imaginaría también que el fitomejoramiento moderno busca lo contrario, ¿no? Que todo sea homogéneo, ¿no? Y entonces, si por ahí va tu estrategia de fitomejoramiento en el que, lo que estás pensando, en el que sí, que sea homogéneo, pero nada más con algunas de las semillas que se vayan salvando, ¿no? Sí, gracias. No, pues un gusto estar por acá, Ulises. Encantado por tu invitación. Mira, en relación a lo primero, yo creo que es un mecanismo que a lo mejor está más conservado de lo que nos imaginamos. Yo he leído algunas cosas en Brásica y a lo mejor hay algo por ahí de Arabidopsis que más o menos hacen suponer que la cosa va por ahí. No he profundizado en eso, pero en frijol sí pues hay una diferencia muy importante. Yo no sé hasta qué punto la importancia de la vaina sea igual, porque por ejemplo en brásicas el llenado de las semillas ocurre cuando las plantas ya prácticamente han perdido las hojas. La actividad fotosintética de la vaina es la principal contribuyente al llenado de las semillas en brásicas. En frijol hay una especie de desfase. Las semillas empiezan a llenarse, claro, estamos hablando de diferencias en los hábitos de crecimiento, pero esas variedades de ciclo corto, generalmente el llenado de la semilla coincide con un momento en donde la planta ya pasó sus mejores días. Mucho es removilización. En cambio, las variedades indeterminadas, pues ahí tenemos una mezcolanza. Por un periodo muy largo están produciendo flores y tienen nuevas hojas y entonces pues como que allí la historia es un tanto distinta, ¿no? Entonces pues habría que ver. Ahora respecto a tu segunda pregunta, ¿qué es lo que mueve? Hicimos un trabajo que nos costó un montón y a fin de cuentas no salió nada, ¿no? Imagínense sacar funículos para sacar RNA y luego hacer unos microarreglos y ahí estamos con los microarreglos para no ver nada. Los cambios que pudimos detectar son cambios que no pudimos asociar con el fenómeno. Esto no necesariamente es extraño, porque es probable que muchos de esos cambios tengan que ver con procesos de activación de enzimas que ya estaban presentes. Y en el caso de la calosa sintasa es muy claro. Hay muchos ejemplos en donde la síntesis de calosa se da
sin que eso implique un cambio en la cantidad del mensaje, sino más bien una activación de la enzima ya presente. Por desgracia, estudiar la calosa sintasa es muy complicado. Primero, es una proteína muy grande, que probablemente a la hora en que la queramos separar va a estar muy difícil. El material que tendríamos disponible pues es nada, y tendríamos que usar otros enfoques. Si a eso le sumamos que es probable que la calosa sintasa se regule por fosforilación, pues la historia se nos complica un poco. Tenemos la esperanza de volver a ello en la medida en que podamos resolver esos retos técnicos, ¿no? A mí me llena de ilusión el hecho de que por ahí se habla de que hay un microscopio para disección y sacar células únicas, pues sería fabuloso, porque yo creo que esa sería la manera de abordar esto. Analizar qué pasa en las células acompañantes cuando está todo esto ocurriendo, qué pasa concretamente en los elementos cribosos cuando está sucediendo esto, pero pues habría que ver. Ahora, en relación al mejoramiento, pues sí, las plantas cultivadas son verdaderos monstruos si los comparamos con las plantas silvestres. Nada que ver. Tenemos semillas muy grandes que acumulan una cantidad de recursos que las plantas o que las semillas no requieren para germinar. Y desde ese punto de vista, pues sí, el mercado tiene una serie de demandas. Una de las cosas que califican a los productores es pues, que también se ve la cosecha. Tener una colección de semillas que difieren en el tamaño pues, simplemente no es algo bonito. Pero yo creo que si vamos a hablar de un escenario diferente, pues a lo mejor también va a empezar a ser momento de que empecemos a cambiar nuestras exigencias. A lo mejor ya tendremos que empezar a imaginar que el conseguir recursos, que el producir alimento va a ser cada día más complicado, cada día más difícil. Y pues esta es simplemente una alternativa, una posibilidad. A mí lo que me gustaría es poder desarrollar plantas que fueran más inteligentes en el sentido de responder más adecuadamente a los cambios en el ambiente. Generalmente las variedades que se diseñan para crecer en lugares donde hay sequía son variedades que cuando el ambiente es adecuado no responden bien. Son diseñadas para responder en sequía. Y lo contrario también, una variedad diseñada para responder bajo condiciones de riego en sequía no mete ni las manos, ¿no? Entonces lo ideal sería poder tener genotipos que tuvieran la capacidad de responder de la mejor manera a las mejores condiciones. Y que cuando estas no son adecuadas, pues también tuvieran un arsenal de elementos para poder responder adecuadamente a esas exigencias. Por ahí va la cosa. A ver qué tal. Hola, muchas gracias por la plática. Yo tengo una pregunta que tal vez requiere un poco más de profundizar en cómo es el proceso de la fertilización, ¿no? Porque que tiene que ver con cómo se decide qué semillas, o la planta, cómo decide a qué semillas les va a cortar el suministro de alimento, ¿no? Finalmente cuáles van a madurar. Y no sé si por ahí hayas hecho análisis para ver si hay algún tipo de asociación genética, no de RNA, no de expresión, sino esas plantas, esas semillas que finalmente, o sea, han sido seleccionadas por la planta para así sobrevivir, tienen algún tipo de mayor relación de parentesco con la planta madre, o se promueve una diversidad genética, o es aleatorio. Simplemente hay una cuestión que, porque de las fotos que tú mostraste no se ve que sean, digamos, no hay un efecto posicional que sea evidente, ¿no? Pero tal vez quizás esto implica como, bueno, yo no sé, ¿no? O sea, cómo es la fertilización exactamente, y si tiene que ver con qué tanto hay autofertilización. En varios de estos sistemas pues hay polinización mixta, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que profundizaran un poquito eso, porque creo que es muy interesante. Déjame ver a ver qué te puedo contar. Bueno, un elemento que seguramente puede ser muy importante, pero al que no le hemos entrado, es el que tú bien marcas. Es muy probable que las semillas que se están desarrollando tengan alguna diferencia, pequeña si quieres, pero a fin de cuentas una diferencia en su edad. En el caso de frijol,
Pues aquí la polinización es básicamente autofecundación. De hecho, cuando la gente quiere hacer híbridos, tiene que emascular antes de que salga, de que se abra la flor, porque muchas veces para cuando se abre la flor ya la polinización ocurrió. En relación a esos estudios genéticos que sugieres, sí nos encantaría. La verdad es que estamos un poco limitados, primero de gente y luego de recursos, pero sí ahí hay una cosa que nos encantaría. Y a mí hay una que realmente me fascina, y es la posibilidad de que hubiera una especie de regulación epigenética. Es decir, imagínense estas semillas que sobrevivieron a esta condición. Si nosotros les repetimos la dosis por 3 o 4 generaciones, ¿será eso un motivo para pensar en una regulación epigenética? No lo sé. A lo mejor habría que ver por ahí. Hay cosas que podemos hacer, cosas que nos cuestan más trabajo, pero pues desde luego estamos abiertos a que si a alguien se le ocurre algo, nosotros encantados, ¿no? Encantados de platicar con quien sea y ver si podemos hacer algo juntos. ¿Tenemos tiempo todavía para alguna otra pregunta? Yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿sus plantas fueron crecidas en invernadero o en condiciones naturales? No en invernadero. Para generar el fruto, ¿dejaron que la planta sacara la vaina o forzaron algún tipo de polinización? No, el invernadero que tenemos está, de hecho, aquí la historia es interesante. Yo cuando regresé de Estados Unidos pensaba trabajar con jitomate, pero el invernadero que teníamos no era un buen invernadero para jitomate. En el verano no había jitomates, la temperatura era tan alta que todos abortaban y caían. ¿Qué puede crecer ahí? Frijol. Bueno, pues trabajemos con frijol. Básicamente así fue la decisión. En nuestro invernadero el frijol crece muy bien. No hay ningún problema. Lo sembramos y estas variedades a los 20 días tienen ya frutos que podemos usar. Claro, hay una pequeña diferencia en función de cómo cambia el ambiente a lo largo del año, pero no es mayor cosa. Estamos conscientes de que hay una diferencia y de que a lo mejor si analizamos esto en condiciones de campo podríamos encontrar con cosas distintas, pero creo que utilizar estas plantas para un análisis bioquímico, pues más o menos se vale, sin que eso signifique que nos hemos olvidado del otro. En ese sentido, la colaboración que tenemos con el doctor Padilla en el colegio, pues nos va a permitir resolver eso que nosotros no podemos hacer. En el colegio de posgraduados sí va a haber un campo experimental donde podamos sembrar esto y ver en la vida real de qué estamos hablando. Y bueno, la última, finalmente es a nivel posicional, cuando encontraron y ya determinaron el número de semillas, ¿hay alguna diferencia sustancial en la posición? ¿Cuáles son las que se llenan mejor o tienen mayor cantidad de nutrientes? Si es una cuestión posicional. Hay una diferencia. Si nosotros analizamos el tamaño de las semillas, pues tenemos una distribución normal. Dentro de ciertos límites, pero a fin y al cabo una distribución normal. Unas que son un poquito más pequeñas, otras que son un poquito grandes y una población que describe esa variabilidad. Yo tengo la impresión de que en algunos casos la posición en el fruto es un elemento. Hay veces que las semillas que están ubicadas en los extremos son las más pequeñas, pero no siempre. Eso quiere decir que seguramente hay cosas que no hemos considerado, porque habría también que tomar en cuenta la posición de esos frutos en la planta. Hay algunos que están más expuestos a la luz, otros que están más ocultos, algunos que están conectados con una hoja, otros que a lo mejor tienen la participación de más hojas, y todo eso seguramente hace que esto sea pues más complejo, ¿no? Pero pues sí hay esa diferencia que usted marca, sí se ve. Tenemos tiempo todavía para preguntas. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Quién? La pregunta, si se le adjudica alguna inteligencia a la planta, y básicamente sería por sus componentes
biológico. ¿Me podrías dar un cierto orden de cuál sería la más importante en este caso y la menos importante? No sé, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, esto de hablar de que las plantas son inteligentes es un pensamiento en voz alta, no me atrevería a comentarlo en público porque pues, seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo. Pero si partimos del hecho de que una decisión inteligente, la decisión inteligente más simple, consiste en evaluar una circunstancia y tomar una decisión acorde a los elementos disponibles para responder adecuadamente a esa exigencia, pues yo en ese sentido creo que las plantas casi cumplen con eso, sin que eso implique que tienen un cerebro, ni mucho menos, ¿no? Para mí, lo que sucede en el fruto es un buen ejemplo que nos permite abordar muchas cosas que sin duda tienen un orden, como tú mencionas. Tiene que haber un orden. Probablemente lo primero que tiene que ver es con ese evento inicial. Cuando cortamos los frutos, seguramente hay cosas que cambian. Debe haber cambios en diferentes hormonas que responden al daño. Cuando los frutos son cortados, se empieza a perder agua, seguramente todo eso cambia. Y todo eso va conformando un escenario. Lo curioso del asunto es que si usamos frutos más pequeños para hacer este experimento, las semillas no van a ningún lado. Tienen que tener un desarrollo ya comprometido. Si son más pequeñas, simplemente ninguna prospera. Eso quiere decir entonces que las semillas, pasado cierto punto, son capaces de jugar un rol. ¿De qué manera? Pues no lo sabemos. Pero sí creo que si analizamos con detalle lo que sucede en la vaina, pues vamos a ver que suceden muchas cosas. Desde luego, la removilización de los recursos. Tiene que haber recursos que puedan ser removilizados. Lo interesante del asunto es que esos recursos son recursos que se movilizan de manera facultativa. A veces sí, a veces no. Cuando todo está perfecto, es la hoja quien suministra los recursos que la semilla necesita. Cuando las cosas no son adecuadas, la participación de la vaina empieza a ser importante. Y cuando no hay hoja, la participación de la vaina es fundamental. Ahora, tiene que haber una coordinación que vaya mucho más allá. Porque tener los recursos y distribuirlos, pues a fin de cuentas, ¿por qué darle a una semilla más que a otra? Son iguales. En términos de lo que significan para la planta, representan lo mismo. Entonces, ¿cómo se decide eso? Pues probablemente hay gradientes. ¿Gradientes de qué? Gradientes de muchas cosas. Algunas de las que tenemos idea y otras que no. ¿Tiene otra pregunta? Gracias. No es una pregunta, sino un comentario. Pensando en términos de selección natural y de que las plantas no son inteligentes, el tiempo de fertilización de cada una de esas semillas debe ser diferente, porque aunque cae el polen al mismo tiempo, el tiempo de crecimiento de cada uno de los tubos polinizadores va a ser diferente. Sí. Y de alguna manera la vaina puede detectar cuál es la que se fertilizó primero, la que va 20 segundos adelante o 20 minutos adelante, y esa es la elegida. Yo creo que usted tiene razón. El problema es quién les pone el cascabel al gato, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene razón. Algo tiene que haber. Y lo más probable es que sea eso. Que si esa no es la explicación completa, sin duda puede ser un elemento muy importante. El problema es, imagínese que podemos determinar que efectivamente algunas semillas son más grandes en términos de edad que otras. Y luego, ¿cómo diríamos? Pues esas que eran más grandes fueron las que se comportaron así. No sé, será cuestión de buscarle y seguramente en algún momento habrá por ahí alguien más inteligente que nosotros que pueda ver para dónde va la cosa, ¿no? Bueno, si no existe alguna otra pregunta, les invito a que sigan conviviendo con el doctor durante el café, que va a ser de este lado. Bueno, pues gracias. Gracias.